Comenzamos con este primer panel de expertos del día en la misma vertical y en este caso nos centramos en monetizar el impacto social, como ahora bien empezaba a explicar, desde una mirada práctica o cómo las estrategias orientadas al impacto pueden generar este valor social medible. Es un honor poder presentar y que acompañen al señor Sánchez. Damos paso aquí al escenario a Laura Grabulosa, de la Fageda Fundació. Muy buen día, muy buenos días. Rafael Cía, de UNEI. Muy buenos días, Rafael. Gracias, Raúl Sánchez, por ya quedarse aquí. Y Joan Martí, d'Acció. Y Antonio Martínez, de Trio 2 Bank. Todo ello moderado por el señor Arnau Picón, del ESADE Center for Social Impact. Muy buenos días, Arnau. Pues cuando quieras, Arnau, todo vuestro. No sé si alguien de ustedes tiene presentación, ¿estará pasador? No. Pues aquí lo dejamos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Me toca a mí comprobar que los micrófonos funcionan. ¿Escucháis bien todos? Muy bien. Pues nada, muchas gracias por la presentación y gracias a todos por estar aquí. Tenemos una mesa redonda, será algo dinámico. Raúl ha hablado del tema de los móviles. Intentaremos que estéis con nosotros todo el rato y a ver si nos da tiempo y podemos también abrir algo de preguntas, ya que tenemos un poco más de tiempo de lo esperado. En esta sesión me gustaría hablar sobre todo de qué es la economía de impacto. Raúl ha empezado hablando también un poco sobre la perspectiva también desde el punto de vista de la financiación, pero tenemos un panel con actores muy diversos, desde la demanda, es decir, desde empresas sociales como UNEI y como la Fageda, hasta diferentes tipos de financiación, desde, por supuesto, un fondo de impacto como es el Fondo de Impacto Social, banca ética y también el sector público representado por Acció. Así que esta diversidad también nos permitirá ver pues, la economía de impacto desde diferentes ángulos. Empezaremos con una ronda hablando sobre cómo veis y qué es para vosotros la economía de impacto y luego vamos a ir más a fondo con el tema de la medición y de la gestión del impacto social y en particular sobre cómo ello ayuda a las diferentes organizaciones a mejorar su negocio y también, por supuesto, a maximizar su impacto social. Sin más preámbulos, voy a empezar contigo, Raúl, porque nos has hablado muy bien sobre qué es esto de la inversión de impacto social, qué es la economía social y has situado, gracias también, por supuesto, a la contribución de Cofides, a España como uno de los países pioneros en la colaboración público-privada para el impacto social. Si pudieras hacernos una fotografía de cómo está o cómo es el sector de la economía social en España, ¿cómo nos la podrías definir? La economía social en España sabéis que es una referencia mundial. O sea, internacionalmente, tanto por el peso económico que tiene en la economía, os hablado que más del 10% de nuestra economía es aportada por la economía social. Tenemos actores muy diferentes que lo hacen muy bien y aparte generan hay más de 47.000 entidades que trabajan en esto. Nosotros, cuando hablamos de economía de impacto, conectamos no solo la parte de economía social, sino con la parte más de la economía de impacto, que hablamos de una forma de invertir y con entidades, sobre todo empresas privadas, con fondos, etcétera, que están conectados una cosa con otra, ¿no? Y en ese sentido, España, como digo, es una referencia y lo que está cada vez creciendo de una forma exponencial es la economía de impacto. Ojalá en unos años no hablemos de economía de impacto, sino de economía, y ojalá el Fondo de Impacto Social no haga falta y desaparezcamos. Pero mientras tanto es clave para abordar retos sociales tener conectado el enfoque de unas entidades públicas y privadas para abordar los retos, ¿no?
Genial, y además como vamos ahora a ver también pues diferentes maneras de contribuir a la economía de impacto desde diferentes sitios, pues también vamos a ir ahondando en este tema. Bueno, como representas también el sector público, salto a Joan también, representando a Acció. Cuéntanos también como agencia de competitividad por qué impulsáis que las empresas tengan este impacto social y cómo contribuís también a potenciar su crecimiento, su resiliencia. Molt bé, buen día. No buscamos proyectos aspirina tampoco. Bien, yo creo que es muy relevante que desde la Agencia de Competitividad estemos aquí hablando de impacto social. Nosotros ya no hablamos de competitividad económica, hablamos de competitividad socioeconómica y entendemos que una empresa con un EBITDA fantástico que se genera a costa del medio ambiente, a costa de la sociedad, a costa de los trabajadores, es un EBITDA, yo creo que tiene poco futuro. Por lo tanto, hay un nuevo paradigma de competitividad empresarial. Desde Acción lo abrazamos. Queremos contribuir a lo que se llama un nuevo capitalismo consciente, donde la generación de beneficio a corto plazo para el accionista se transforma en la generación de valor a largo plazo para la sociedad. Incluyendo al accionista en los agentes de interés. Entonces, ese es el nuevo paradigma por el que trabajamos. Intentamos hacerlo con programas, después podemos concretar cómo lo estamos trabajando. Intentamos hacerlo también dando ejemplo con la actuación que desarrolla Acció. ¿Qué tipo de inversión extranjera estamos atrayendo a Cataluña? ¿Dónde abrimos oficinas exteriores? ¿Qué tipo de ayudas damos a compañías que tienen un impacto social positivo o no damos a empresas que tienen un proyecto fantástico desde el punto de vista clásico, pero con un impacto social negativo? Creo que eso va mucho de no solo generar incentivos, sino de dar ejemplo con tu actuación. Muchas gracias. Bueno, tanto Acció como la mayoría de organizaciones que estáis también aquí en el panel sois organizaciones que llevan actuando mucho tiempo y que sois casos de que tenéis modelos que funcionan. Voy a ir ahora a las dos empresas sociales que tenemos aquí representadas. En vuestro caso, las dos organizaciones lleváis mucho tiempo demostrando, primero que las personas que están a priori alejadas del mercado laboral, pues con una oportunidad pueden contribuir mucho a una organización trabajando y también a la sociedad, ¿no? Entonces, también hablaba un poco antes, Raúl, de esto de romper mitos. Creo que lo habéis hecho y además sin dejar de ofrecer un producto pues, de primera calidad, tanto en el sector B2B como en el sector de la Fageda, que aquí todos conocemos. Entonces, claro, lleváis mucho tiempo con esto, ¿no? Y ahora empiezan todas estas terminologías de impacto social, pero en realidad vosotros lleváis haciendo esto muchos años antes de que esta palabra se pusiera tan de moda, ¿no? Entonces, me gustaría que los dos me respondierais, cómo veis toda esta nueva terminología y cómo interactuáis con ella de alguna forma. Entonces, empiezo Laura? Por Laura, precisamente. Buenos días y muchas gracias a la organización por permitirnos explicar, ¿no?, la experiencia desde la Fageda. La Fageda es una entidad atípica en el sentido que no es una empresa mercantil, es una fundación sin ánimo de lucro, sin propietarios, sin accionistas, ¿no?, que te referías antes. Nació hace más de 40 años con un objetivo muy claro que se ha mantenido intacto a lo largo de los años, que es ofrecer una vida digna a personas con discapacidad y trastornos mentales de la comarca de la Garrotxa. El objetivo es la inserción social de este colectivo y lo hacemos a través del empleo, pero no solo del empleo, porque entendemos que el empleo, si no viene acompañado de una visión holística, de cubrir las necesidades de todas las personas, no tiene recorrido. Es decir, intentamos cubrir las necesidades completas de la persona. Tema laboral, por supuesto, tema ocio, tema vivienda, tema atención psicológica. Es decir, intentamos que la persona que estamos atendiendo encuentre en la Fageda un hogar, un entorno protegido que le permita desarrollar su proyecto de vida.
Entonces, lo hacemos a través de diferentes actividades que no son el objetivo, sino son el medio. El objetivo es la inserción social. Tenemos quizás la más notoria, ¿no? La fabricación de yogures, pero tenemos muchas otras. Gracias, Raúl. Tenemos muchas otras. Tenemos actividades de jardinería, de limpieza, actividades de comedor. Tenemos actividad de visitas, fábrica de helados, de mermeladas, todas ellas para precisamente tener una amplia variedad de puestos de trabajo para que cada persona encuentre su lugar. Entonces, esto se ha mantenido intacto a lo largo de estos 40 años, por lo cual, respondiendo a todo, ¿no? Cuando dices, es cierto, a día de hoy, ¿no? Muchas empresas mercantiles se están preguntando, ¿no? cuál es su propósito, ¿no? y cuál es su impacto social. En nuestro caso, esto está ya intrínseco, ¿no? Cuando valoramos un proyecto, en primer lugar, no es cuánto EBITDA nos da, sino qué necesidades adicionales atendemos, cuántos puestos de trabajo generamos, ¿no? Entonces, es la mirada que es diferente, ¿no? No es una empresa mercantil que dedique un porcentaje a fines sociales, sino que es todo lo contrario. Al final, el medio, la actividad, es el medio solamente para conseguir el fin, ¿no? Muchas gracias. Rafael, si quieres añadir. Es muy interesante, pues, desde UNEI pues, llevamos más de 35 años, un caso muy similar a la Falleda. Sí que tenemos fórmula mercantil, pero todos nuestros accionistas son sin ánimo de lucro, todo lo que se gana se reinvierte en la actividad y nuestro fin, ¿no? que comentaba Laura, que también es tan importante, es recuperar proyectos de vida a través del empleo, ¿no? Igual que ellos, pues sobre todo de personas que tienen problemas de salud mental, trastorno mental grave, las que más difícil acceso tienen al mercado laboral, ¿no? Ahí desarrollamos pues, actividades innovadoras, escalables, líneas de negocio que nos tienen que dar rentabilidad. Pero creemos que la parte de impacto, ¿no? Tú comentabas, oye, ¿qué significa impacto? ¿Cómo lo vemos? Viene mucho precisamente de esa mirada o ese propósito, ¿no? Desde UNEI pues tenemos el propósito de hacer del mundo un lugar más vivible, más humano, más vivible y más feliz, inspirando lo extraordinario. Y ahí decimos humano porque precisamente nos dedicamos a recuperar proyectos de vida a través del empleo de las personas que más difícil tienen este acceso al mercado laboral. Fijaos que menos de 2 personas de cada 10 que tienen enfermedad mental que están en edad de trabajar consiguen un empleo. En UNEI, pues 7 de cada 10 que vienen a UNEI a solicitarlo consiguen contratos de trabajo estable y de calidad. Es vivible porque trabajamos en líneas de negocio sostenibles, innovadoras, que ayudamos a la gente. Por ejemplo, hacemos toda la operativa de servicios de teleasistencia en Andalucía. Tenemos 250.000 usuarios que son dependientes o mayores, a las que personas con discapacidad y con problemas de salud mental van a su casa a ayudarles a instalarles los dispositivos, a recuperarlos. Instalamos material ortoprotésico, por ejemplo, para pacientes, ¿vale?, del Servicio Andaluz de Salud, que requieren estar en domicilio con equipamiento, pues cuidados paliativos, pacientes crónicos que están en casa y, de nuevo, son personas que no tienen acceso al mercado laboral, personas con problemas de salud mental, en las que van y ayudan a personas dependientes, pacientes, a mejorar también su vida, ¿no? Entonces, ese círculo es muy bonito. Decimos feliz, ¿no? Un mundo más humano, más vivible. Más feliz, por supuesto, vivible también porque lo vemos desde la sostenibilidad. También tenemos líneas como conservación medioambiental, buena gobernanza, que es fundamental. Más feliz porque al final lo basamos en la persona, ¿no? Muy similar a como lo hace la Falleda, ¿no? La persona está en el centro, el bienestar emocional es lo primero y eso nos da pues, esa búsqueda de felicidad que además nos afecta a todos, ¿no? los que trabajamos ahí. Y después decimos inspirando lo extraordinario porque al final no solo es lo que consigamos hacer nosotros mismos, somos unos 2.000 trabajadores actualmente, unos 1.000 con problemas de salud mental y del resto otros 800 más que tienen otro tipo de discapacidades, sino realmente cómo podemos hacer que otras empresas, entidades del sector público, privado, entiendan, comprendan que este impacto es posible, que empleando a personas que lo tienen más difícil con los apoyos adecuados se puede cambiar el mundo, se puede ser rentable, sostenible y crear este impacto, ¿no?, que comentaba muy bien Raúl, ¿no? Con ese propósito, pero también el cómo hacerlo, ¿no? Es decir, oye, es un impacto que tiene que ser sostenible, las empresas, incluso fundaciones que nos dediquemos a eso, tenemos que estar profesionalizados, tenemos que ganar dinero y ese dinero emplearlo en hacer cada vez pues,
ese proyecto más grande y seguir demostrando ahí fuera que es posible y animar a todos a que participen. Yo voy a contar una cosa. Nosotros, cuando estuvimos, nosotros desde el Fondo de Impacto Social hemos otorgado una financiación a UNEI. Cuando estuvimos visitando, nosotros siempre visitamos, evidentemente, cualquier proyecto que vamos a financiar, lo visitamos, ¿no? Lo toca mucho, ¿eh? O sea, más de 6 meses, 9, ¿verdad? Es un sello de calidad impresionante. Y eso, vamos, yo no sé si se lo he comentado alguna vez. En esas visitas, hablando con la gente, es algo fundamental. Nosotros siempre nos ponemos, o sea, me dicen, ¿vas ahí? Pues nosotros nos metemos, empezamos a hablar con la gente, ¿no? Yo me acuerdo de una conversación, una persona debía tener como 30 y pico años, que llevaba como 6 años ya trabajando en UNEI, y esta persona me decía, dice, para mí, dice, es mi familia, dice, yo antes estaba en casa y no, dice, y gracias a UNEI, de alguna forma, al final es una forma y un enfoque diferente de empoderar también a una persona con ese contexto nuevo, ¿no? Recording in progress. Ok, I don't know. Ya no está grabando, ¿eh? Me decía, para mí en mi familia, dice, a mí me ha cambiado la vida. Y lo veías en la cara, o sea, hablando con la gente, decía, o sea, por eso digo, hay intangibles, igual que te comentabas tú en La Falleda, dice, cuando hablamos, si hablamos del punto de vista números, ¿qué es? Creación de empleo. Toma, ya está, se acabó. Y aquí igual, en UNEI lo mismo, creación de puestos de trabajo. Pero ¿os habéis dado cuenta de todo lo que hay detrás de una persona, lo que comentabas tú, que es el enfoque, esa es la realidad, es decir, cómo cambia el contexto de la persona, cómo cambia el contexto de la familia, y eso cómo lo mides? O sea, estás hablando de empleo, estás hablando gracias a que tiene un empleo para acceder a lo mejor a vivienda. Hay personas que a lo mejor estarían en su casa y esa persona que está en su casa muchas veces tiene que estar cuidada por en la familia, normalmente por la mujer, que es la que suele estar, y a lo mejor deja de trabajar por cuidar a esta persona. Es que se le cambia y eso son los datos que yo creo que es clave, que nosotros, es un esfuerzo que estamos haciendo, poderlos poner encima de la mesa, decir, tenemos que valorar el impacto social con esa mirada. El impacto económico, que es fundamental, porque si no, no sobrevives. Si solo vives con ayuda pública, ahí te quedas y ya está. Pero con un enfoque como lo que hace UNEI, como hace La Falleda, es decir, generar productos que realmente que están buenísimos, es decir, yo como habitualmente, es decir, que hacen y que cambian la vida de las personas, pero tenemos que ser capaces de medirlo y comunicarlo, ¿no? Sí. Yo creo que hay 2 conceptos, bueno, 3 conceptos, ¿vale? Uno, intentamos innovar, ¿vale? Todo mucho en la tecnología, en los procesos y en las líneas de negocio para asociar discapacidad y enfermedad mental a innovación, ¿vale? No todo tiene que ser poco valor añadido, no todo tiene que ser facility services. Se puede hacer con estos colectivos trabajo muy competitivo, innovador, ¿vale? Que gana valor ahí fuera. Otro es el que os he comentado, de lo social para lo social. Se pueden hacer cosas muy bonitas y las personas, cuando ayudamos a otras personas, pues eso también nos ayuda a ser mejores y a saber lo que hacemos. Y después la doble cuenta de resultados que comentabas, ¿no? O sea, aquí tenemos una doble cuenta de resultados, que es desde un lado las personas, que quizás es la primera, y por supuesto la sostenibilidad económica, que se mira pues con toda la profesionalidad de cualquier empresa tradicional, pero siempre teniendo en claro que tienen la doble cuenta de resultados. Y bueno, por supuesto, luego hablaremos de la medición de impacto y de cómo integramos todos estos intangibles allí, pero quedándonos un poco aún en la economía social, y me quedo aún o la economía de impacto, y me quedo aún con vosotros dos, esta idea de que aunque tengáis una misión que va a poner a las personas en el centro y que vuestra misión no es tener este EBITDA tanto de lujo, sino cambiar las vidas, aunque la misión sea muy bonita, esto no significa que el producto sea de menos calidad, ¿no? Entonces, tanto por un producto que compramos en los supermercados y como otro tipo de productos, o incluso entiendo que tenéis clientes que son empresas mismas y que vienen a vosotros por la calidad de vuestro servicio y no por filantropía o por responsabilidad corporativa y tal. No sé si queréis también como aclarar esto, ¿no? Que una cosa no perjudica a la otra, ¿no? Al contrario. Totalmente. De hecho, sin un producto, sin un servicio de alta calidad, el mercado es muy exigente, por lo cual, a nivel interno, tenemos que tener las mismas exigencias en términos de calidad, seguridad alimentaria, seguridad industrial, que cualquier empresa al uso, ¿no? Entonces, una cosa no va reñida con la otra. Al contrario, el consumidor o el posible cliente de servicios te tiene que escoger porque el producto es bueno y porque el valor que le das es adecuado con el precio, ¿no? Entonces, esto
por delante de todo, por supuesto, esto ya de base. De hecho, ¿no? Nuestro fundador, Cristóbal Colón, siempre decía, ¿no? que el consumidor de la Fageda, ¿no? tenía que ser muy alto porque nuestro producto estaba arriba de todo el lineal. Tenía que estar dispuesto a pagar un poco más porque es verdad que hay mucha competencia a un precio más bajo, pero tenía que ser muy listo, ¿no? También para poder valorar, ¿no? este valor que aporta y este impacto del proyecto. Entonces, la calidad, por supuesto. Sí, nosotros siempre decimos que nadie te contrata por lo social, ¿vale? A lo mejor la primera vez. Pero Sí, ni eso, Raúl, ni eso. Viene después, ¿no? Más bien se enganchan cuando te han conocido, pero nadie controla eso. Al final tienes que tener productos y servicios competitivos en el mercado. Estamos hablando de mercado y el mercado no perdona. Tienes que ser competitivo, tienes que ganar dinero, tienes que ser sostenible. Nuestro secreto seguramente es cómo hacemos las cosas internamente, cómo adaptamos las cosas para que el resultado sea competitivo y sea el mejor posible. Y cómo hacemos las cosas es distinto a cómo lo hacen otras empresas. Hay unidades de apoyo, hay equipos especializados, hay muchas adaptaciones. Lo que una empresa puede hacer con 1, 2, 3 personas, pues nosotros a lo mejor lo hacemos con el doble o lo hacemos con otro foco. Pero el resultado es competitividad en mercado, es ganar contratos públicos o privados de forma competitiva y después enganchar al cliente con todo lo que viene después, ¿no? Es hacerle partícipe de ese impacto social, ¿no? Y ahí hemos hecho pues, campañas también muy bonitas, ¿no? Donde le comunicamos a nuestro cliente, oye, tú has impactado con ese social ROI, ¿no? que hablaremos, tú has impactado en la sociedad facturando con empresas como la nuestra, porque indirectamente has creado mucho valor en la sociedad y en determinados colectivos. Súper. Sí, yo creo que no hay que renunciar a EBITDA para tener mejor impacto social, porque al final, es decir, nuestro cliente no responde a las características de estas dos empresas. Yo creo que la mayoría de empresas, en nuestro caso, nuestros clientes son mercantiles que nacieron con un objetivo económico, social, aunque no había una intencionalidad, como tú decías, no estaba claro que había que buscar un impacto social. Pero si lo explicamos como una contradicción entre vida e impacto social, creo que vamos a un paradigma antiguo. Comparto algunos datos. El subíndice del Dow Jones de sostenibilidad muestra que las empresas que de forma consciente pusieron la sostenibilidad en el centro de sus productos están vendiendo 6 veces más que los productos que no lo hicieron. Las empresas que son Best Place to Work, que es una metodología para demostrar que tratas bien al talento, tienen una valoración bursátil muy superior a las empresas que no. Hay muchos indicadores que si haces el bien, te va bien. Entonces, yo creo que es importante que no tengas que escoger entre vida e impacto social, sino que al final, si haces el bien, te irá bien, y si te va bien, pues harás el bien. Pero es un círculo, creo que virtuoso, no vicioso. Hay un tema de lo que tenemos que ser conscientes. En 2025 tenemos una corriente a nivel mundial que dice que todo esto de la sostenibilidad pues no es tan importante, que apostar por esa parte de diversidad e inclusión tienes que casi eliminarlo. Entonces yo sí que creo que estamos en un momento en el que tenemos que decidir y apostar, porque esto, como decías tú, tiene realmente a medio y largo plazo en las empresas que lo incorporan un impacto enorme. No solo de lo que aportas a la sociedad, sino económico, pero tenemos una presión. Yo lo del Fondo de Impacto Social lo vemos, que cuando ves a nivel internacional, que es uno de los temas que hay gente que igual no apuesta con la misma alegría por esto que hace 2, 3 o 4, 5 años, ¿no? Y la parte de vida y rentabilidad es una forma de demostrar que sí que tienen que apostar por ello. De hecho, yo apuesto por una fórmula más radical todavía, ¿no? Es yendo a esa vida. Y eso lo decimos mucho internamente, ¿no? Más facturación, ¿por qué? Más crecimiento, ¿por qué? Más EBITDA, ¿por qué? Porque impactamos más. Es que cada euro que conseguimos facturar de más y más EBITDA reinvierte, demuestra, hace referencia y permite reinvertir y hacer crecer el impacto. O sea que es clave la parte económica también. Súper interesante.
Antonio, tenemos que ir contigo. También a lo mismo que UNEI y la Fageda, Trio2 y la banca ética en general, lleváis muchísimos años demostrando al mundo pues, que otra forma de hacer banca es posible, que consideraciones éticas no perjudican pues el buen hacer de la banca, ¿no? Y que se pueden ofrecer productos también de primera calidad con estos principios, ¿no? Entonces, un poco también la primera pregunta que les he hecho a ellos, ¿cómo veis todo esto de la economía de impacto, que son pues, quizás palabras más nuevas, cuando vosotros lleváis tantos años también pues con vuestro modelo? Bueno, yo primero muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Nosotros llevamos 45 años haciendo un tipo de banca distinta y muchos de los que venimos de otra banca, yo le llamo el lado oscuro de la banca, nos hemos incorporado a esta banca distinta. Yo llevo ya 14 años en esta casa. Nosotros el impacto social lo entendemos como impacto transformador. Nosotros nuestro objetivo no es llegar a hacer la economía de aspirina que comentaba Raúl, llegar a un sitio y financiar algo muy concreto, sino algo que pueda suponer un antes y un después dentro de la economía de ese municipio o de la economía de esa comunidad. Pongo un ejemplo. En España hay 7.300 ayuntamientos, supone el 90% de la totalidad, que tienen menos de 10.000 habitantes. Cuando nosotros financiamos un proyecto de una residencia de discapacidad de mayores o de salud mental, hacemos un impacto social muy transversal. Primero, obviamente, porque hay una atención a la economía de los cuidados, al cuidado de personas con discapacidad, mayores y demás. Segundo, porque fijamos a las personas en el territorio, puesto que esas empresas acaban siendo normalmente las más importantes dentro de su municipio, generando una cantidad de empleo femenino que sale de lo que son espacios agrícolas y que fijan al territorio. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es que tanto la soledad no deseada como los cuidados, como fijar en el territorio rural empresas que apuestan por el empleo, y el empleo femenino fundamentalmente, pues sea muy importante para nosotros porque desde distintas perspectivas impactamos de un modo muy claro, neto, en ese municipio. Pero llevamos muchos años haciéndolo. Nosotros, cuando hace 40 años, evidentemente yo no estaba, apostábamos por las energías renovables, era una rara avis dentro de la banca. Cuando apostábamos por la cultura, y Raúl la ha comentado, era un nicho de negocio dentro de la banca que apenas tenía resultados, que no tenía resultados positivos, o incluso la agricultura ecológica era absolutamente marginal. Dentro de los cuidados, o lo que yo me dedico, a la parte social dentro de la entidad, el riesgo reputacional que para otros es o supone para otras entidades, para nosotros es parte de nuestro ADN. No, súper interesante, y esto que dices que has llamado impacto transversal, ¿no? Las empresas tienen muchos impactos y muchas veces hablamos de pues, nuestro objetivo, el impacto a donde queremos llegar, y tenemos nuestra teoría del cambio y nuestros indicadores para llegar allí, pero es importante ver todos los impactos que están alrededor, ¿no? Entonces, hacer cuidados pues en la España vaciada no solo es los cuidados a las personas que los reciben, sino el empleo que generas, el arraigamiento al territorio, ¿no? Un poco como antes comentabas, ¿no? Personas con problemas de salud mental pueden ofrecer servicios a personas que son dependientes y los impactos son múltiples allí, ¿no? Entonces voy a utilizar eso para ligar con la segunda ronda que teníamos para este panel, que es hablar un poco más sobre la medición y la gestión de impacto. Y voy a volver a vosotros dos para que me contéis un poco también pues, las herramientas que estáis utilizando, las metodologías que estáis utilizando para entender vuestro impacto social. Empiezo contigo, Laura. Utilizáis lo que llamáis valor social integrado. Entonces, cuéntanos un poco en qué se basa y sobre todo, cómo os ayuda a vuestra toma de decisiones y a maximizar vuestro impacto social. Muy bien. Nosotros, con la convicción de que realmente lo que importa en la Fageda no es cuántos yogures vendamos o cuánta jardinería hagamos, teníamos la inquietud de que la cuenta de resultados, que es lo que tradicionalmente
miramos para medir un proyecto, no nos sentíamos reflejados o que tenía en cuenta todo lo que hacíamos, ¿no? Entonces, estuvimos mirando diferentes metodologías y, como dices, desde hace ya un par de años estamos calculando el valor social integrado. Esta metodología viene del País Vasco, de la Universidad de Deusto, y lo que pretende es cuantificar económicamente todo el impacto que un proyecto genera. ¿Y cómo lo hacemos? Identificamos en primer lugar los grupos de interés, ¿no? Es decir, pues, personas que estamos atendiendo, trabajadores de colectivos vulnerables, sus familias, la comunidad, los proveedores, clientes. Y para cada uno de ellos identificamos qué valor les aportamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de familias, que decía el ejemplo Raúl, ¿no? Por el hecho de que su familiar, que por ejemplo con esquizofrenia pues esté trabajando y tenga un hogar y un entorno protegido, permite que la familia no tenga que atender a esta persona en su casa y por lo cual también la familia puede trabajar y recibir un salario. Pues entonces intentamos identificar para cada uno de los grupos de interés de qué forma les impactamos y para cada uno de este impacto lo cuantificamos económicamente. Esto es una metodología rigurosa, es decir, con unos proxies estandarizados, por lo cual no es algo que nos inventemos nosotros y que cuantifiquemos como podamos, ¿no? No somos los primeros que lo estamos cuantificando, hay muchas entidades sociales que hace muchos años que lo están cuantificando y lo que permite es esto, es decir, explicar proyectos como el nuestro que la cuenta de resultados tradicional nos mide una parte, el poder explicarlo todo. Para poner datos, en este último ejercicio 24, el valor social integrado que estamos impactando es de 65 millones de euros. Para que lo pongamos en contexto, facturamos unos 31 millones de euros y que generamos un resultado de 1 millón. Entonces, bueno, no nos ayuda a poder cuantificar este intangible, pero que a su vez es tangible, ¿no? Porque son impactos en los grupos de interés y lo estamos cuantificando de esta manera. Bueno, sobre todo me parece súper interesante esto. Cuando hablamos de medición y gestión de impacto, muchas veces vamos directamente a la monetización. Monetizar es una forma de lo que es la valoración, que es una de las fases de la gestión de impacto, y es cuando encontramos una unidad de medida común, que en este caso sería la moneda, y entonces podemos como agregar y cuantificar todos los datos con una forma estándar de medición, ¿no? Pero previo a todo esto va toda la parte de entender los grupos de interés, entender el problema, entender, ¿no? Entonces, cuando hablamos de monetización no estamos hablando de es que yo al Estado le ahorro tanto en ayudas y le doy tanto en impuestos y por tanto genero tal. Que esto se puede incluir, o en algunas metodologías también se incluye, pero que va más allá de esto, que va a entender cómo estoy cambiando la vida de las personas, en este caso, que trabajan conmigo y también de su entorno, ¿no? De su familia o de los grupos de interés que consideramos dentro del alcance. En esa ROI también se basa en esto, que es la que utilizáis en UNEI. Entonces, es también muy similar, un poco, ¿no? Esta semana hemos estado con Gureak del País Vasco, que utiliza el valor social integrado igual. Es muy similar, es muy similar. Al final son capas, unas son directas, pues, el pago de impuestos que tienes, los salarios, las pensiones que dejas de percibir, y otra es más social, ¿no? Es cómo impactas en las familias, en el entorno, etcétera. Ahí ya lo comentaba Raúl antes, pues nosotros empezamos en 2020, lo hicimos con la Universidad de Sevilla y lo hizo para publicarlo en revistas internacionales, americanas y demás, con lo cual fui muy rigurosa. Y ahí nos dimos cuenta de todo lo que nos podía aportar este tipo de mediciones, porque nosotros estamos muy convencidos del impacto que tenemos, que os pasará igual, ¿no? Tú ves cómo cambia la vida de las personas, pero es verdad que para explicarlo ahí fuera y también para tomar decisiones estratégicas, son medidas clave que al final aunan, digamos, esa doble cuenta de resultados, ¿no? Estamos hablando de lo económico, estamos hablando de lo social. Cuando tienes parámetros que te aunan esas dos cosas, pues sí que puedes ver cómo mejorar, esa mejora continua y cómo ir avanzando, ¿no? A nosotros nos salió pues 2,90 por cada euro facturado o ingresado en UNEI.
en 2020, lo hemos vuelto a repetir en 2024, ya subió al 3,33 que comentaban, ¿no? Y eso es lo que nos hace, pues, precisamente explicar por qué tenemos que crecer más, por qué tenemos que facturar más, porque cada vez que crece el EBITDA, ese número crece, por tanto, nuestro impacto crece. Si lo ves desde el punto de vista de subvenciones o ayudas recibidas, cada euro de ayuda se multiplica por 14, 15 aproximadamente, ¿vale? El impacto nuestro puede estar en los 140 y pico millones y subiendo mucho cada año. Eso después nos hace incluso valorar cada línea de negocio, cada apuesta estratégica que hacemos, ver el SROI de esa línea y ver si de verdad está aportando el retorno que nosotros le exigimos, que es doble, como comentamos, y que el Social ROI lo agrega, ¿no? Entonces, permite tomar decisiones estratégicas, permite ser muy exigente en la mejora continua, que también nos hemos acreditado en el FQM, por ejemplo, en modelos de gestión de excelencia, y son indicadores clave que reflejan mejor, como comentaba Laura, más nuestra realidad o todo lo que queremos abarcar cuando hablamos de excelencia. Ahí también tenemos un reto, lo de... En España, bueno, como pasa internacionalmente, igual que en tema medioambiental, más o menos tenemos como indicadores más o menos estandarizados. En lo social es la asignatura pendiente. De hecho, lo estáis escuchando que tanto la Falleda como lo que es UNEI utilizan cada uno diferentes metodologías, ¿no? Esa es una asignatura pendiente, es decir, mira, seamos capaces de tener una serie de indicadores estandarizados, sería como una taxonomía social, de alguna forma que permita de forma homogénea poder comparar, etcétera, ¿no? Y eso ¿por qué nos puede ayudar? Nosotros, cuando se crea el Real Decreto Ley que crea el FIS, por primera vez se define qué es la inversión de impacto en España, que hasta entonces no estaba definido. Y eso que nos va a permitir en unos años, yo espero que se puedan generar incentivos fiscales, por ejemplo, a las entidades que sean realmente de impacto social. ¿Qué nos va a ayudar? Tendremos que medirlo, es decir, que ese impacto social que es clave que seamos capaces de generar metodologías comunes para que eso de alguna forma que no haya humo y que realmente puedas tener beneficios fiscales, lo que estaba comentando Rafael, ¿no? de UNEI. Pues eso es lo que tenemos que hacer. De alguna forma, al final, que tenemos que ser capaces de convencer a Hacienda de que, oye, una entidad, si tú un euro de este tipo de entidades, no, o sea, mira lo que aporta a la economía, pero fíjate todo el valor económico, social que está generando y al final es ahorro de gasto público. Totalmente. Si tienes que elegir dónde poner un euro, para mí yo lo tendría clarísimo. Pero eso es al final cambiar el relato que tenemos encima de la mesa. Y las aplicaciones podrían ser tremendas, desde ventajas en concursos públicos, inversiones... Eso es fundamental. Eso es fundamental porque si no, al final, digo, yo lo he vivido en Cofidis de alguna forma, es decir, nosotros cuando presentamos operaciones, cuando presentamos UNEI, ponemos encima de la mesa al mismo nivel la parte económica con la parte de impacto social. Hasta entonces no se hacía así. Y eso es clave, que quienes valoran desde el punto de vista de riesgo vean cuál es el valor, por ejemplo, de una empresa como UNEI, lo que aporta, incluso los emprendimientos sociales, de las operaciones pequeñas que nosotros, desde 1 millón de euros hasta 30, 40, 50, que una pequeña puede tener un efecto multiplicador enorme, ¿no? Digo esto con la pregunta que tenía exactamente para ti, porque para hacer esto, lo primero que tienen que hacer las empresas es medir su impacto social y poder comunicarlo y poder entenderlo bien. Entonces, aquí necesitan una capacitación o por lo menos saber hacerlo, ¿no? Y uno de los roles de los que apoyáis a las empresas y con capital o con apoyo no financiero o con las dos es precisamente este apoyo, ¿no? Y esto es uno de los outcomes que tenéis en vuestra teoría del cambio, ¿no? Del Fondo de Impacto Social. Entonces, cuéntanos también cómo hacéis para que esto... Cuando se crea el Fondo de Impacto Social, lo primero que hicimos fue decir, vale, tenemos 400 millones de euros. Normalmente, en mi caso, yo me incorporé con concurso público en octubre de 2023. Cuando te incorporas, normalmente tienes la pizarra llena de cosas y ni un euro. A mí me pasó al revés. Yo tenía 400 millones, la pizarra vacía, ¿no? Pues cuando creamos el marco regulatorio, lo primero reflexión que hicimos, vale, ¿y ahora cómo priorizamos? La teoría del cambio, ¿qué nos permitió? Realmente decir, ¿cuáles son esas temáticas sociales en España que están insuficientemente atendidas? Elegir qué tipo de indicadores queríamos hacer para medirlo y luego priorizar cuáles son las de ámbito más crítico. Y eso es fundamental. Y eso, de hecho, nosotros en cada entidad que apoyamos es lo primero que miramos cuando vemos si es elegible o no. Y luego también eso que te permite realmente si hay una intencionalidad. O sea, nosotros, de hecho, nos llegan montones de operaciones, incluso de entidades de la economía social,
que todo eso es como ya, yo soy una entidad social, ya por eso ya soy elegible, ¿no? Pero luego te das cuenta que hay muchas que ese ejercicio no lo han tenido que hacer nunca y eso les ayuda también a decir lo mismo. Qué reto social, cómo lo estoy haciendo, cómo lo estoy midiendo. Y, aunque yo sé que Unai lo sufrió con nosotros, pero yo estoy convencido que les habrá ayudado. Ahora tenemos el sello de calidad de Cofidis, que es exigente. Que es exigente, a la semana pasada nos dijeron, dice, la verdad que sois majísimos. Dice, pero muy exigentes. Yo, pues sí, digo, el mejor piropo que nos puedes decir, porque si queremos que esto no sea lo mismo, que cuando digas esto es inversión de impacto y que lo hemos apoyado, digas, esto realmente es incuestionable y es nuestro reto. Ayer aprobamos la operación número 18, ya tenemos casi más del 50% del fondo comprometido, llevamos un año, tenemos que tenerlo comprometido en julio de 2026, en diciembre esperamos tener ya el 60% y la idea es que esto continúe, o sea que este fondo es revolving, que todos los fondos revierten el fondo y esperamos tener fondos adicionales. Pero si queremos que eso pase, tenemos que convencer y demostrar con datos, no solo diciendo que esto genera mucho impacto, con datos que eso realmente revierte, ¿no? Y que hay que priorizar en esto, ¿no? Voy con vosotros. Empiezo contigo, Joan. Vosotros apoyáis también a empresas con apoyo económico y no financiero y también tenéis trabajo en materia de indicadores, ¿no? Entonces, si nos puedes contar también cuál es el tipo de apoyo que brinda Acció a las empresas. Vuelvo al contexto. La mayoría de empresas yo creo que nos responden a lo que vemos aquí. Haciendo una analogía, monetizar el impacto social es ganar una maratón. La mayoría de empresas tienen que empezar saliendo a correr un día a la semana. ¿Sí? Por lo tanto, yo creo que la parte de monetización, que vuelvo después, empieza con un entrenamiento sobre este concepto de impacto social y medioambiental. Nosotros en 2018 empezamos nuestro programa, nosotros lo llamamos valor compartido. Ese es un concepto que básicamente intenta generar una nueva ventaja competitiva que además genera impacto social y medioambiental. Y empezamos con programas de entrenamiento a nivel de clúster. En minuto 40 sale la palabra clúster, que está muy bien, que estamos en WeMind, esto es un clúster. Los retos sistémicos, seguro estaremos de acuerdo, necesitan acción colectiva y acción diversa, y eso es lo que intentamos trabajar desde los clústeres. En Cataluña tenemos una amplia historia clúster, actualmente un portafolio con 27 clústeres, 3.000 empresas. En 2018 empezamos ese trabajo de entrenar a las empresas que quisieran en ese triple impacto. WeMind obviamente participó de ese proceso. Por lo tanto, a nivel de indicadores que hemos hecho, en los programas de entrenamiento, utilizar el modelo de diagnóstico de B Corp, el BI. El modelo B Corp nos gusta porque es holístico y porque es muy exigente. Y muchas veces el concepto de impacto, aquí hablamos de impacto social, pero si utilizas el concepto de sostenibilidad, casi todo el mundo únicamente lo asocia a medio ambiente. Y el medio ambiente es un reto mayúsculo, pero es una parte de la película. El modelo B Corp nos gusta porque trabaja 5 ámbitos, que son gobernanza, trabajadores, clientes, comunidad y medio ambiente. Segundo, como he dicho, porque es muy exigente. Nuestro programa de entrenamiento con los 27 clústeres han participado 1.000 empresas de sectores muy diversos. Aquí yo creo que el impacto social está en el ADN de las empresas de WeMind, pero los del lado oscuro, aunque decías, no voy a decir quién está en el lado oscuro, pero muchísimos sectores que no tenían esto en la agenda lo están incorporando gracias a ese proceso de entrenamiento. Por lo tanto, primera parte de la respuesta, BI como inspiración, no para ayudar a que las empresas se certifiquen. Quien se certifica B Corp nos parece fantástico. Nuestro objetivo no es promover una certificación, nuestro objetivo es promover una transformación estratégica utilizando una herramienta sofisticada como el BI. Segundo, también nos interesa que hay empresas que quieran ganar la maratón. De hecho, a la Fageda le dimos un incentivo para hacer ese proceso de monetización del impacto social y ahora vamos a empezar un proyecto para ayudar a empresas que no vienen de economía social a desarrollar esa contabilidad complementaria, que no sustitutiva, complementaria, y por lo tanto iniciar un camino que quizá en unos años nos lleve a que en el registro mercantil tienes la contabilidad clásica y no sé dónde, quizá también en el registro mercantil tienes la contabilidad complementaria, no alternativa, que eso ya se lo han asociado otros. Entonces, en eso estamos.
No, esto es importantísimo porque además muchas veces en el ámbito del impacto social o de la economía social estamos muy cómodos con las empresas que nacieron con la misión de transformar la sociedad y vamos a ellas, pero por supuesto integrar la agenda de la sostenibilidad en todo el ámbito financiero y en todo el sector privado es una agenda igual de importante e igual de complementaria y por lo tanto estar como presente en las dos lo veo muy relevante. El marco del ABC también, que es muy famoso en el sector del impacto, pues todo lo que vendría a ser A, B, vendría a ser como esto os invito a que lo busquéis también online, pero la parte C es más la nuestra, ¿no? Joan, yo creo que lo que estás haciendo desde Cataluña me parece súper importante, porque si queremos que esto sea realmente una forma diferente de que una entidad que genera impacto económico sea sin ánimo de lucro o de lucro sin fin, o sea, da igual, o sea, que pueda incorporarlo. Eso es clave, es cambiar la forma de hacer la cosa. De hecho, en el Gobierno de Cataluña tiene una figura que me parece interesantísima de una persona específica, vamos, que yo la conozco, que trabaja el tema de cambio sistémico. Y es una figura que yo en muchos gobiernos autonómicos la he visto, ¿no? Es decir, que tiene una visión de cómo todas las acciones diferentes que se están haciendo transforman algo que de otra forma sería posible. Nosotros, por ejemplo, en el Fondo de Impacto Social sí que apoyamos, a veces, en el caso con UNEI lo hicimos, una asistencia técnica, por ejemplo, para apoyar la parte de medición de impacto, para entidades que a lo mejor son pequeñitas que no tienen esa capacidad. Pues en la ayuda tienes una parte que es la reembolsable y otra que es asistencia técnica que no es reembolsable, pero que les refuerza para realmente incorporar esto que, como digo, hay una entidad más grande lo tiene ya integrado, pero las más pequeñas pues cuesta mucho más, ¿no? Antonio, el tema de la medición de impacto para la banca ética. Vosotros tenéis, sobre todo, tenéis como un ámbito de actuación muy diverso y además tenéis un tipo de inversor minorista al que también pues, le comunicáis, ¿no? Y le explicáis pues, dónde está poniendo su dinero, ¿no? Entonces, cuéntanos también un poco, para vosotros, ¿qué significa entender el impacto social que tienen las organizaciones a las que apoyáis y cómo comunicáis esto a vuestros clientes? Nosotros, más que medir el impacto social, lo que hacemos es rendir cuentas tanto a nuestros clientes particulares como empresas, como retroalimentarnos a nosotros mismos como empleados, porque considero que es bastante importante también esa iniciativa. Nosotros prestamos financiación de en torno a 600 millones de euros anuales en España, dentro de nuestros sectores, que es, como he comentado antes, medioambiental, cultural y social. Y rendimos cuentas de 3 modos distintos. El primero es con transparencia absoluta. Si vosotros entráis, si ustedes entran dentro de la página web de Triodos Bank, van a ver muchísimas banderitas donde se ve cada una de las financiaciones, obviamente sin el importe que se ha financiado, y el impacto que eso supone en cada uno de esos lugares. Eso lo consideramos muy importante porque todo lo que hacemos es financiación. Por lo tanto, si nos abrimos en canal, cosa que no es muy usual en la banca actual, pues estamos dando una retroalimentación que permite muchas cosas dentro del sector. También medimos. Es verdad lo que dice Raúl, que es muy complicado medir el sector social. Nosotros en las reuniones que tenemos muchas veces con Ilunio o con distintas empresas, la dificultad para medir y trasladar esas mediciones del sector social nos cuesta muchísimo trabajo. Es muchísimo más sencillo la medición del CO2, que nosotros la proponemos, tanto el secuestro de CO2 como en lo que evitamos de CO2, lo trasladamos también a nuestros clientes y a la sociedad en general. No es mucho más sencillo decir cuántos espectadores han ido a obras de teatro o a cine, como comentaba Raúl con la película, que es fantástica, por cierto. Pero en la parte social nos cuesta más trabajo. Podemos hablar de personas atendidas, podemos hablar de impacto laboral, como estabais comentando antes, pero entiendo que hay que darle una vuelta. Hay que mejorar muchos parámetros para poder, por lo menos, trasladar todo lo bueno que hacemos, todo lo bueno que hacen muchas empresas, de un modo más claro. Y, por último, todo esto lo que genera entre nosotros es distintas sinergias. Intentamos mejorar los proyectos que nos llegan dándole un matiz en medioambiental. Si volvemos a lo mismo, si hacemos una residencia de discapacidad,
intentamos que tenga una eficiencia energética, nosotros también estamos dentro de B Corp, intentamos darle un matiz absolutamente distinto, a darle nuestro punto diferenciador, que normalmente la empresa lo coge con agrado. Yo la semana que viene estoy precisamente en Almería. Una de las cosas que hacemos, esa sinergia, nosotros financiamos agricultura ecológica. Nunca financiaríamos agricultura ecológica si, yendo a visitar, y nosotros pisamos el terreno, viéramos que la parte laboral tiene muchas vías de agua. Una de las propuestas que nosotros hacemos a los agricultores, y allí hay extensiones agrícolas tremendas, es que los comedores, los salones, las zonas de ocio y, sobre todo, las habitaciones de los trabajadores, que la mayoría son inmigrantes, sean de primer nivel. Del mismo primer nivel que tiene la sofisticación de los invernaderos que estamos financiando de agricultura ecológica. Yo creo que esas sinergias que intentamos fomentar, que suenan muy raras en banca y que llevamos haciendo y desarrollando desde hace 45 años en Europa, hacen que nos vean de otra manera o con otra perspectiva distinta. Y repito, tanto nuestros clientes de empresas como los clientes particulares. En ese nos hacemos distingo porque muchos de esos clientes de empresas les gusta muchísimo que estemos financiando proyectos sociales, aunque sean secuoya dentro de cultura, por ejemplo. Yo creo que es súper importante el papel que jugamos a la hora de financiar, o sea, porque nosotros somos unos creadores de alguna forma de opinión, de contexto, de ecosistema, y si cuando financiamos somos exigentes y lo hacemos de una manera determinada, terminas generando estándares. Lo mismo, nuestra experiencia con Triodos siempre ha sido súper interesante. Yo cuento algo que es curioso que no ocurre en el sector financiero habitualmente. Nosotros, cuando empezamos a poner en marcha el Fondo de Impacto Social, en Cofidis, por ejemplo, no sabía. Cofidis lleva 30 y pico, casi 40 años financiando operaciones de todo tipo, sobre todo con el sector privado tradicional. Nunca se había analizado pues fundaciones, entidades sin ánimo de lucro. Y lo que hicimos, nuestros equipos de riesgo, que son una parte que los que nos analizan, como nuestros equipos, pues nos sentamos con gente de Triodos y con gente de entidades de la banca ética para compartir cómo es el análisis de ese tipo de entidades, porque normalmente el sector financiero tradicional no les gustaba tanto, porque lo entiende menos, es más difícil, ¿no? Y os tengo que comentar que se abrieron totalmente. O sea, que eso yo no me imagino a otras entidades haciéndolo, pero sí decir, mira, nosotros no lo analizamos así, estas son las metodologías de cómo lo analizamos, y eso yo sí que creo que lo he visto en la economía de impacto, que hay como un espíritu como muy colaborativo, súper positivo, que no veo en otros sectores, ¿no? Esto no es un restaurante donde la receta es mía y Exacto, no la comparto. que nos beneficia es muy a todos, al contrario, ¿no? Cuantas más entidades se incorporen a lo que estamos haciendo, mucho mejor. Para mí, yo vengo de la banca tradicional, porque llevo muchos años en esto, y cuando estaba en la banca tradicional, yo no imaginaba, de hecho no conocía ni siquiera que existía Triodos Bank o FIARE, cualquier entidad de este tipo. Yo no podía pensar que el primer análisis que se realiza dentro de la entidad cuando tenemos encima de la mesa un proyecto es un análisis estrictamente cualitativo. Si cualitativamente, dentro de los parámetros que tenemos, vemos que el proyecto genera un impacto transformador en la sociedad, en el medio ambiente o desde el punto de vista cultural, continuamos. Si no lo vemos o se queda cerca, intentamos transformarlo o modificarlo. Y si no, no lo financiamos. Y también tienes que decir que el ratio de morosidad de Triodos está también por debajo del sistema financiero. Totalmente. O sea, es decir, yo hablaba de Treval Solidari, que está por debajo de microfinanzas, pero que, lo mismo, rompiendo el mito, decir, si financio la economía social es peor, más complicado, más riesgo, las cifras, porque estáis regulados por Banco de España, están por debajo, ¿no? Y no somos un banco pequeño ya. Sí, no, a para nivel nada, europeo para nada. somos un banco ya con cierta dimensión. Y es verdad que encontrar problemas en el sector social es muy complicado, porque además se retroalimenta mucho. El problema de uno viene a ser el problema de otro y acaba presentando unos con otros, y donde tienes un problema en San Sebastián lo soluciona a veces y nos ha pasado con alguien de Granada.
Bueno, ya me van avisando de que se nos empieza a acabar el tiempo, así que vamos a hacer una última ronda de preguntas un poco más cortas. Me gustaría hacer una última pregunta a las dos empresas sobre la transformación de vuestro modelo de negocio y luego iremos con los otros tres para hablar un poco más de financiación, que yo creo que es un tema que aún le podemos dar un par de vueltas. Entonces, empiezo contigo, muy rápido, Laura. Cuéntanos también, ya lo has contado antes un poco, que habéis pasado de este modelo, ¿no? de trabajo, o sea, de proveer un trabajo y crear un buen producto a un modelo un poco más holístico. Antes también Antonio hablaba de este arraigo al territorio. Creo que vosotros podéis veros reflejados en eso, ¿no? También con el trabajo que hacéis en La Garrocha, ¿no? Entonces, háblanos un poco también de cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo el modelo de negocio y la estructura de la Fageda. Muy alineados, es decir, la evolución de la Fageda ha ido muy alineada con la evolución de la comarca de La Garrocha en el sentido de necesidades sociales, ¿no? Es decir, siempre decimos, ¿no?, que mucha gente pregunta, ¿ostras, la Fageda, vais a ir a... ¿queréis una Fageda en Madrid? No, es decir, hay suficientes retos sociales en la comarca de La Garrocha que tenemos que entre todos resolver, ¿no? Entonces, ha ido muy ligada a la evolución de la comarca y siempre preguntándonos qué nuevos retos sociales hay por los cuales la Fageda puede ayudar a solucionar, ¿no? Y recientemente, por ejemplo, hemos puesto en marcha una escuela de segundas oportunidades para jóvenes que el sistema educativo excluye, ¿no? Y por lo cual en realidad están a la calle. Entonces estamos ahora con este proyecto impulsándolo y es un proyecto muy bonito, ¿no? Que a su vez lo que pretende es resolver un nuevo reto social de la comarca de La Garrocha, ¿no? No, me parece súper interesante esto. Muchas veces hablamos de empresas con esta mentalidad de escalar, y escalar significa ¿no? Pues, replicar el modelo de negocio a todos los sitios y intentar pues, ser lo más grande posible. Y a veces escalar también es entender mejor y más en profundidad el territorio donde estás y desde qué otros sitios puedes abordar los diferentes problemas sociales. Entonces creo que es un modelo súper interesante. ¿Me dejas decir algo? Yo no soy de La Garrocha. La Garrocha tiene un 40% de PIB industrial. El objetivo de Europa y de Cataluña es llegar al 20% de PIB industrial y un entorno medioambiental único. Es decir, firmaríamos, no sé si que las 43 comarcas de Cataluña fueron como La Garrocha, pero ponerlo en contexto, 40% de PIB industrial con un entorno medioambiental único y ellos forman parte o contribuyen a ese entorno. Súper. Que a su vez es un reto. Nosotros estamos ubicados en un parque natural, por lo cual el impacto medioambiental tiene que ser cero, ¿no? Es decir, tiene que ser el mínimo, porque lo que decíamos antes, ¿no? El impacto que generamos por existir, ¿no? Súper interesante. Antes habéis hablado de la financiación del FIS a UNEI. Cuéntame, Rafael, un poco también, pues, porque si no me equivoco fuiste la primera inversión, o por lo menos la primera directa, ¿no? ¿Qué os aporta este préstamo y también qué resultados esperáis ver a medio y largo plazo? Sí, ahí nosotros también hemos tenido un proceso de transformación muy fuerte. De empresas pequeñitas, provinciales, pues hicimos una gran transformación, creación de una gran empresa, creación de profesionalización, creación de comité de dirección, transformación digital, mercantil, de negocio. Y todo eso pues ha hecho, fijaos, en 6-7 años hemos cuadruplicado la facturación, hemos triplicado la plantilla. Desde el punto de vista que comentábamos antes, ¿no? Que es clave esa escalabilidad, y ahí es fundamental la colaboración público-privada, por un lado, y la financiación, por supuesto. ¿Qué nos aporta Cofidis? Pues es confianza en ese plan de transformación, es esa financiación, además a largo plazo y con otra visión, ¿no? Que comentábamos antes, para seguir transformando, seguir invirtiendo en instalaciones, seguir creando empleo, porque además nos ponemos objetivos comunes sociales de incremento de plantilla de personas con discapacidad, de conservación de ese porcentaje de personas con enfermedad mental.
Y además esa asistencia técnica también que comentaba Raúl, ¿no? Que a veces puede ayudar a medirte, en nuestro caso, como ya medíamos, nos ayuda a cualificar en profesiones muy técnicas, instalación de sensórica, domótica domiciliaria, a colectivos que no tienen esa formación, ¿no? Y gracias a esta asistencia técnica y a esa financiación a largo plazo, pues vamos a poder seguir creciendo y seguir invirtiendo en esa formación y cualificación para seguir vinculando la discapacidad a innovación y a un binomio de éxito. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutos. Intentemos hablar un poco más sobre el tema de la financiación, ¿no? Porque creo que es muy importante. Empecemos contigo ahora, Antonio, porque bueno, hay muchísimos instrumentos financieros, todos son complementarios, hay muchas formas de proveer el capital y de financiar el impacto social. Entonces, ¿cómo lo hacéis desde Trio 2 para entender qué tipo de financiación necesita cada tipo de entidad según el ciclo de vida y el tipo de entidad que es? Nosotros primero lo que hacemos es pisar el terreno. No hay ninguna financiación que nosotros realicemos en la que no estemos en el sitio donde va a ocurrir esa financiación y tenemos una especialización concreta en cada uno de nuestros sectores. Pero voy a ir a la parte más práctica. Tenemos tres accesos a la financiación. El primero es a través de nuestra fundación y fundamentalmente lo que hacemos es crowdfunding y mass funding. Tenemos en nuestra página web de la Fundación Trio 2 algo más de 200 proyectos pequeños, pero de gran impacto. Yo le llamo proyectos de piel porque cuando los ves, cuando los estudias, sabes que hay muchísimas cosas detrás. El segundo acceso sería lo que nosotros denominamos micropréstamos de impacto. Son aquellos préstamos, sobre todo de circulante, de un importe algo más reducido. Y luego cualquier proyecto hasta un límite de 30 millones de euros que tenga un impacto muy relevante en cualquier punto de la geografía española, también lo desarrollamos. ¿Con qué productos? Con exactamente los mismos productos que tenemos en la banca tradicional, pero orientándolos hacia la economía social. Muchas gracias. Joan, seguimos contigo. ¿Cómo visualizas también, dado que Acció está muy especializada en dar este tipo de apoyo a la competitividad empresarial, en el futuro de esta dualidad entre competitividad y impacto? Bueno, yo creo que vamos a un futuro polarizado con empresas activistas y empresas tóxicas. Empresas activistas, no hace falta llegar al caso de Patagonia, donde el propietario ha entregado el 100% del capital a una fundación que tiene como propósito defender el planeta. O como Ben & Jerry, que los propietarios decidieron no vender helados en los territorios ocupados, según la ONU, de Cisjordania. Eso sería el extremo del activismo. Pero creo que vamos hacia un activismo y en el otro extremo empresas tóxicas, empresas que quizá cuando sus fundadores los formaron en una escuela de negocios les explicaron una parte de la historia, pero la otra parte de la historia que no les explicaron ahora es tan relevante o más que la que conocieron. Por lo tanto, debemos ayudar a esas empresas a transitar hacia ese activismo. Y nosotros lo hacemos, como he dicho, con programas de capacitación y con incentivos económicos para proyectos colectivos a nivel de clúster, como WeMind, que está impulsando proyectos colectivos con el valor compartido en el centro, con ayudas individuales a empresas que se quieran transformar, 120.000 euros a fondo perdido para una empresa que quiera poner en el centro el valor compartido, y también con todos los otros incentivos que tiene Acció no enfocados a generar valor compartido, donde eso tiene que ser un filtro. Y ponemos un ejemplo rápido. Una multinacional americana dedicada a las redes sociales con una gran capacidad de I+D, históricamente es un target fantástico para atraer a Cataluña una inversión de dicha empresa. Si esa empresa tiene un impacto social negativo, porque las personas que filtran los vídeos que no pueden subirse a las redes sociales terminan con un número importante con problemas de salud mental, esa es una inversión que no interesa a Cataluña. Por lo tanto, no únicamente es el incentivo económico, sino el tipo de compañías que tú, pues, por ejemplo, atraes hacia Cataluña. Por lo tanto, para mí es un filtro para todas las decisiones que tomamos desde la agencia.
Muchas gracias. Vamos a cerrar contigo, Raúl. Me gustaría dar un par de pinceladas sobre un par de conceptos en los que no hemos hablado mucho, que son los de adicionalidad y los de cambio sistémico. Aunque, Joan, has hablado de los clústeres, que en realidad vendría a ser un ejemplo práctico de ello. Pero bueno, cuéntanos un poco también cómo están ganando fuerza estos conceptos dentro del mundo de la inversión de impacto y qué significan, ¿no? Para nosotros, la adicionalidad es uno de los elementos, digamos, punto de partida. Es decir, cuando vemos la elegibilidad de cualquier proyecto, de cualquier operación, lo primero que pensamos es qué estamos aportando nosotros aquí. Es decir, si se está abordando un fallo de mercado en el cual, por ejemplo, el sector financiero puede abordarlo, pues probablemente sobremos. Nosotros lo que hacemos es que algo más estamos aportando gracias a que estamos. Nosotros, en muchos de los proyectos que estamos financiando, si no estuviéramos nosotros, no se financiarían. Ejemplo, en Cataluña estamos cerrando un fondo de inversión de impacto que por primera vez tiene lo que se llama un tramo de primeras pérdidas. Es decir, va a etapas muy, muy tempranas en el emprendimiento que no quiere estar nadie. Y lo que nosotros asumimos una parte de eso. Es decir, intentamos aportar algo más, o hay adicionalidad financiera en este caso, o adicionalidad en el punto de vista de aportar, por ejemplo, una asistencia técnica para mejorarlo, ¿no? Y en el cambio sistémico lo mismo. O sea, nosotros cuando tenemos la suerte de tener como una visión un poco muy transversal de qué está pasando en España en diferentes retos sociales, lo que intentamos es ver cómo se aporta de un lado a otro. Un ejemplo, por ejemplo, que se sale de lo tradicional del impacto. El cine como medio para generar impacto social. Hemos aprobado una operación que lo que utiliza es el cine por primera vez para hacerlo, con una productora, se llama Mundo Cero, que lo que hace es crear películas, o sea, produce películas, series, y que a través de eso lo que hace es cambiar la forma en la que se aborda un reto social y generar recursos que van a su vez a una ONG que puede hacer. Un ejemplo que hemos visto de esto sería Campeones hace unos años. El impacto que ha generado Campeones en la visión que tenemos sobre la discapacidad intelectual, o sea, no lo ha hecho ninguna política pública ni nada. Y lo ha hecho una película que ha sido capaz de llegar. Pues nosotros estamos utilizando una forma innovadora de llegar a cambiar, ¿no? Entonces, ahí hay una adicionalidad y el cambio sistémico lo mismo. Intentamos que, pues, como comentaba antes, evitar esos proyectos de aspirinas e intentamos que lo que hacemos sea algo que realmente conecte, que sea escalable, que vaya a la raíz del problema si es posible y no únicamente normalmente tendemos a ir solo a las consecuencias y no a las causas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta última definición y por el ejemplo. Gracias a todos por formar parte de este panel. Creo que hemos hablado de muchos temas. Yo creo que hemos dado una fotografía muy global sobre lo que es la economía de impacto y sobre todo lo que es en España. Así que, bueno, pues esto. Gracias de nuevo, gracias a la audiencia por vuestra atención y estaremos por aquí si tenéis algunas preguntas. Muchas gracias.